La noche caía lentamente sobre la ciudad envuelta en luces navideñas que parecían prometer calor, familia y esperanza, aunque no para todos. Laura caminaba despacio por la acera con su hijo Mateo de la mano. Él tenía 7 años, una chamarra un poco grande heredada de algún primo lejano y los ojos llenos de curiosidad infantil, esos ojos que aún no entendían del todo la tristeza del mundo. Laura, en cambio, la conocía demasiado bien. Desde que su esposo murió en un accidente laboral hacía 2 años, la vida se había vuelto una lucha diaria, cuentas por pagar, trabajos temporales, noches en vela y un silencio en la casa que pesaba más en fechas como esa, Nochebuena. Aún así, esa noche había decidido salir con Mateo, aunque solo fuera a caminar y ver los adornos, para que su hijo no sintiera que la Navidad había desaparecido de sus vidas. El aire era frío y olía a pino artificial, a buñuelos recién hechos que vendían en un puesto cercano y a café barato. Mateo se detenía a mirar cada escaparate iluminado, señalando juguetes que sabía que no tendría, pero que aún así observaba con ilusión. Laura sonreía con esfuerzo, apretando su mano, repitiéndose que lo más importante era estar juntos. Al doblar una esquina menos transitada, lejos del ruido de la plaza principal, Laura los vio. Al principio pensó que eran sombras, 2 figuras sentadas en una banca metálica junto a una parada de autobús casi vacía. Pero al acercarse, distinguió claramente a una pareja de ancianos. Él llevaba un abrigo desgastado y un gorro de lana lleno de bolitas, ella, una bufanda vieja y un suéter demasiado delgado para el frío. Estaban muy juntos, como si intentaran compartir el poco calor que les quedaba. Mateo fue el primero en notarlos de verdad. Jaló suavemente la mano de su mamá y susurró, con esa mezcla de inocencia y preocupación que solo los niños tienen: «Mamá, ¿por qué esos abuelitos están aquí solos?». Laura bajó la mirada y el corazón se le apretó. Observó mejor, no había bolsas de compras, ni regalos, ni señales de que alguien fuera a recogerlos. Solo una pequeña maleta vieja a los pies del hombre y un termo abollado que la mujer sostenía con ambas manos. Sus rostros estaban cansados, no solo por la edad, sino por algo más profundo, una tristeza resignada, como de quien ya no espera nada. Laura dudó. Su primer impulso fue seguir caminando. No porque no le importaran, sino porque sabía lo frágil que era su propia situación. Apenas tenía dinero para terminar la semana y en casa solo había una cena sencilla esperándolos. No podemos salvar a todo el mundo, se dijo a sí misma, una frase que había aprendido a repetir para no derrumbarse cada vez que veía injusticia. Sin embargo, algo en esa escena le resultaba demasiado familiar. Recordó a su suegra antes de morir, sola en un hospital, esperando visitas que nunca llegaron. Recordó cómo se sentía estar abandonada emocionalmente, aunque estuviera rodeada de gente. Mateo, ajeno a sus pensamientos, se soltó un poco y dio un par de pasos hacia la banca. «Buenas noches», dijo con una educación que Laura le había enseñado desde pequeño. La mujer anciana levantó la vista y sonrió, una sonrisa pequeña pero sincera, como si ese saludo hubiera sido el primer gesto humano amable que recibía en horas. «Buenas noches, corazón», respondió con voz suave. El hombre asintió lentamente, observando a Laura con cierta cautela, como si temiera ser juzgado o ignorado. Laura se acercó un poco más, sintiendo como el frío se le metía en los huesos, pero también algo distinto en el pecho. «Disculpen», dijo con voz baja, «¿están esperando a alguien?». La mujer bajó la mirada y el hombre respiró hondo antes de contestar. «No», dijo él finalmente. «Nuestro hijo dijo que pasaría por nosotros después de la cena, pero ya no creemos que venga». No había rencor en su voz, solo una aceptación dolorosa. Laura sintió un nudo en la garganta. No preguntó más, no hacía falta. El silencio lo decía todo. Mateo miró a su mamá con ojos grandes, interrogantes. Laura sabía lo que su hijo estaba pensando incluso antes de que hablara. «Mamá, es Nochebuena», dijo él en voz baja, casi como si fuera un recordatorio importante. Laura tragó saliva. Miró el reloj, luego la calle iluminada, luego a la pareja otra vez. En su mente se libraba una batalla entre la lógica y el corazón. No tenía mucho, no tenía certezas, pero tenía algo que nadie podía quitarle, la capacidad de elegir ser humana. Respiró hondo,
sintiendo que esa noche, sin saberlo aún, estaba a punto de cambiar no solo la de ellos, sino la suya también. La noche seguía avanzando y el frío parecía más intenso, como si quisiera borrar cualquier rastro de calidez humana. La viuda caminaba despacio junto a su hijo, sosteniéndolo con fuerza, mientras en su mente no dejaban de aparecer los rostros de aquella pareja de ancianos que había visto antes. Sus pasos la llevaban hacia su pequeño departamento, pero su corazón parecía tirar en dirección contraria. El niño, con la inocencia que solo los pequeños poseen, rompió el silencio preguntando por qué esas personas estaban solas en una noche tan especial. Ella no supo responder de inmediato, solo sintió un nudo en la garganta. Recordó a su propio esposo, como la vida se lo había arrebatado demasiado pronto, y como ella misma había pasado noches enteras sintiéndose invisible para el mundo. Esa memoria fue suficiente para detenerla en seco. Miró al cielo oscuro, respiró hondo y tomó una decisión que cambiaría todo. Regresaron sobre sus pasos. Las luces navideñas parecían ahora menos brillantes, como si observaran en silencio lo que estaba por suceder. Al acercarse de nuevo, vio a la pareja sentada en una banca, abrazados uno al otro para darse calor. El hombre tenía la mirada perdida y la mujer sostenía una pequeña bolsa con lo poco que parecía ser todo lo que les quedaba. La viuda se acercó con cautela, sintiendo miedo de incomodar, pero más miedo aún de seguir caminando como si nada. Les habló con voz suave, preguntando si estaban bien, si necesitaban algo. Al principio, ellos solo la miraron con desconfianza, como quien ha aprendido que esperar ayuda suele terminar en decepción. Fue el niño quien dio el primer paso, ofreciendo su bufanda sin decir palabra. Ese gesto sencillo rompió el muro invisible entre ellos. La mujer anciana comenzó a llorar en silencio. Dijo que no tenían a dónde ir, que sus propios hijos los habían dejado esa tarde porque no había espacio para ellos. Sus palabras caían lentas, pesadas, llenas de vergüenza y tristeza. La viuda sintió un dolor profundo, pero también una determinación firme. Les dijo que no podía ofrecer lujos ni riquezas, pero sí un techo cálido, una mesa sencilla y compañía sincera. Hubo un largo momento de duda. El hombre anciano miró a su esposa, luego al niño, y finalmente asintió, como si aceptar ayuda fuera un acto de valentía que llevaba años evitando. Caminaron juntos hasta el departamento. Era pequeño, con paredes gastadas y muebles modestos, pero estaba limpio y lleno de ese calor que no viene de la calefacción, sino del amor. La viuda puso agua a hervir, preparó lo poco que tenía, una sopa sencilla, pan caliente y un poco de chocolate que guardaba para ocasiones especiales. Mientras comían, el silencio inicial se fue transformando en conversación. Los ancianos contaron historias de su juventud, de tiempos mejores, de cómo la vida puede cambiar en un instante. El niño escuchaba atento, con los ojos brillantes, como si cada palabra fuera un regalo. La viuda observaba la escena desde la cocina, sintiendo algo que hacía tiempo no sentía: paz. No había borrado el dolor de su pasado, ni solucionado todos sus problemas, pero en ese momento entendió que la Navidad no estaba en las luces ni en los regalos, sino en ese acto de humanidad compartida. Afuera, el frío seguía siendo el mismo, pero dentro del departamento algo había cambiado para siempre. Esa noche, 4 almas heridas encontraron refugio unas en otras, sin saber que ese pequeño gesto sería el inicio de un lazo que transformaría sus vidas de maneras que ninguno podía imaginar. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris claro, de esos que parecen prometer calma después de una tormenta emocional. La casa de Elena olía a café recién hecho y a pan tostado, pero también a algo nuevo: esperanza. Los padres de Martín se despertaron temprano, desorientados al principio, como si temieran haber soñado todo. Él salió al patio envuelto en una chamarra vieja, observando el árbol de Navidad que todavía brillaba con luces apagadas. Ella se quedó unos minutos sentada en la cama, tocando las cobijas, confirmando que no estaba sola ni abandonada otra vez. Cuando Elena apareció con tazas de café, sus manos temblaban un poco, no de frío, sino de nervios. No sabía qué iba a pasar después, solo sabía que no se arrepentía de nada. Martín, el niño, fue quien rompió el silencio. Con la naturalidad que solo tienen los niños, preguntó si podían quedarse más tiempo. Elena sintió un nudo en la garganta antes de responder que sí,
que se quedaran el tiempo que necesitaran. Esa frase cambió todo. El hombre bajó la cabeza, agradecido, y por primera vez en años permitió que alguien viera sus ojos llenos de lágrimas. Contó cómo su propio hijo los había dejado en la terminal diciendo que no tenía espacio ni tiempo. No pidió dinero, no pidió perdón, solo pidió que no los olvidaran. Elena escuchó sin interrumpir, sintiendo como cada palabra le recordaba el abandono que ella misma había sufrido tras quedar viuda. Ese mismo día, Elena tomó una decisión más grande. Llamó a una antigua amiga que trabajaba en un centro comunitario y le contó lo ocurrido. No buscaba fama ni reconocimiento, solo orientación. La noticia corrió despacio, de boca en boca, hasta que algunos vecinos comenzaron a tocar la puerta. Primero llegaron con comida, luego con ropa, después con historias parecidas. Personas que también habían sido dejadas atrás, ignoradas, invisibles. La casa se llenó de voces, de risas suaves y de silencios compartidos. La pareja de ancianos ya no se sentía una carga, sino parte de algo vivo. Días después, Elena acompañó al hombre a una entrevista de trabajo sencilla en una ferretería local. No era el empleo de sus sueños, pero era digno. La mujer, por su parte, comenzó a ayudar en la cocina comunitaria, donde descubrió que todavía podía enseñar, aconsejar, abrazar. Martín los llamaba abuelitos sin dudarlo, y ellos lo miraban como si la vida les hubiera devuelto un regalo que creían perdido para siempre. En las noches, Elena observaba esa escena desde la puerta, entendiendo que el amor no siempre llega como uno lo espera, pero cuando llega, transforma. La Nochebuena siguiente fue distinta. No hubo lujos, pero sí una mesa larga, muchas manos unidas y una certeza compartida. Nadie debía pasar esa noche solo. Elena levantó su vaso y habló con voz firme pero suave. Dijo que ayudar no la había hecho más pobre, sino más fuerte, que abrir la puerta no había traído problemas, sino propósito. La pareja de ancianos se tomó de las manos, con una sonrisa tranquila, sabiendo que el abandono ya no definía su historia. Cuando las luces se apagaron y solo quedó el brillo del árbol, Elena entendió que aquel encuentro en la terminal no fue casualidad. Fue una elección. Una decisión que cambió destinos, empezando por el suyo. Porque a veces, al salvar a otros, uno se salva a sí mismo. La mañana de Navidad amaneció distinta, como si la casa hubiera aprendido a respirar de nuevo. La luz entraba suave por las ventanas, reflejándose en los adornos improvisados que colgaban del árbol, figuras de papel hechas por el niño, una vieja esfera dorada que la anciana había guardado durante décadas, una estrella torcida en la punta que nadie quiso enderezar porque así se sentía más real. El aroma a café recién hecho y pan caliente llenaba el aire. La viuda se movía despacio por la cocina, observando aquella escena que jamás imaginó posible. Su hijo ayudando al anciano a poner la mesa mientras la mujer mayor tarareaba un villancico antiguo con voz temblorosa pero feliz. No era una casa grande ni lujosa, pero estaba llena de algo que no se compra: presencia, cuidado, sentido. Después del desayuno, el anciano pidió la palabra. Se puso de pie con dificultad, apoyándose en el respaldo de la silla, y sacó del bolsillo interior de su abrigo un sobre amarillento, gastado por el tiempo. Sus manos temblaban, no solo por la edad, sino por la emoción. Contó que durante años había guardado silencio por vergüenza, que el abandono de sus hijos los había roto por dentro, pero también los había vuelto invisibles. En ese sobre estaban los papeles de una vieja casa heredada, una propiedad humilde en un pueblo cercano que habían olvidado porque les recordaba tiempos felices que dolían demasiado. No tenemos mucho, dijo, pero queremos dejar algo, no como pago, sino como gratitud. La viuda negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas, diciendo que no había hecho nada extraordinario. El niño, sin entender del todo, solo abrazó a la anciana con fuerza, y ese gesto silencioso valió más que cualquier documento. Los días siguientes trajeron cambios inesperados. Una vecina que había visto entrar a la pareja de ancianos preguntó qué había pasado, luego otra y otra más. La historia se corrió como un susurro cálido por el barrio. Pronto llegaron bolsas con ropa, comida, juguetes para el niño. Alguien ofreció arreglar el techo que goteaba, otro consiguió un pequeño trabajo extra para la viuda. No era caridad fría,
Era una respuesta humana, como si aquel acto sencillo hubiera despertado algo dormido en todos. Los ancianos, que antes caminaban encorvados y callados, ahora saludaban con una sonrisa, ayudaban a cuidar al niño, contaban historias por las tardes. La casa se volvió un punto de encuentro, un lugar donde el pasado doloroso no se negaba, pero tampoco mandaba. Una noche, sentados alrededor de la mesa, la viuda comprendió algo que le apretó el pecho y la liberó al mismo tiempo. Ella había creído que solo estaba salvando a otros, pero en realidad se había salvado a sí misma. Desde la muerte de su esposo había vivido sobreviviendo, cerrada, cumpliendo por inercia. Abrir la puerta aquella Nochebuena no solo había dado refugio a dos ancianos, también había dejado entrar de nuevo la vida. Miró a su hijo, que reía escuchando una anécdota del anciano, y supo que ese recuerdo lo acompañaría siempre, enseñándole que la bondad no es un discurso, sino una acción concreta. Con el tiempo, decidieron visitar juntos aquella casa antigua del pueblo. No para venderla, sino para restaurarla poco a poco. La convirtieron en un lugar de descanso para personas mayores solas, un espacio sencillo donde nadie fuera invisible. No había letreros grandes ni reconocimientos públicos, solo puertas abiertas y mesas compartidas. Cada Navidad, la viuda recordaba aquella noche fría en la que todo empezó y agradecía no haber mirado hacia otro lado. Entendió que el verdadero milagro no fue lo que recibió después, sino el momento exacto en que eligió ayudar sin esperar nada. Así, una decisión tomada en silencio cambió destinos. Dos ancianos dejaron de sentirse desechados, un niño creció viendo el valor de la compasión y una viuda aprendió que el amor no desaparece, solo cambia de forma. En un mundo acostumbrado a pasar de largo, alguien se detuvo y ese simple gesto lo cambió todo.